Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apocalipsis, un comentario de referencia. Los dos testigos, 11.1. Apocalipsis 11.1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y lo vencerá y los matará. 8. Y sus cadáveres estará en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 12. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Esta sección interviene entre la 6ª trompeta de advertencia de Dios y la 7ª trompeta, cuando Cristo vuelve y cuando el arrepentimiento ya no es posible. Así como hay un interludio entre el 6º y el 7º sello que mostraba el sellado de los 144.000 y la visión de la gran multitud, y donde ambos representaban a la Iglesia. Así ahora tenemos otro interludio entre la 6ª y la 7ª trompeta que muestra a la Iglesia en su testimonio. El propósito es mostrar que además de desastres y dolores causados por esta trompeta, que están diseñadas para atraer a la gente al arrepentimiento y que han fallado, se requiere también del testimonio de la Iglesia adicionalmente. Dios habla al hombre a través de desastres terrenales y el dolor, pero también a través de su Iglesia. Solo después que el testimonio de su Iglesia esté completado puede venir la 7ª trompeta, que es final. Esta sección, aunque no es cronológica, describe el testimonio de la Iglesia al mundo desde la ascensión hasta la segunda venida. La Iglesia es el templo de Dios y es medida primero, es decir, protegida espiritualmente del poder del enemigo. El testimonio de la Iglesia al mundo es su gran obra según la comisión de Cristo. Mateo 28:18, Marcos 16:15, Lucas 24:45,
Juan 10:21, Hechos 1:8. Y hasta que no haya terminado, Él no volverá, Mateo 24:14. Los dos testigos se refieren al hecho de que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Dos testigos son requeridos para establecer la veracidad de su testimonio. La Iglesia recibe el poder de Dios y es llenada con el Espíritu. Avanza en el poder de Elías y Moisés. Cuando ha terminado de testificar, es vencida por la bestia por un breve periodo, pero luego vuelve a la vida y ocurre el rapto para que esté con el Señor. Sigue después la séptima trompeta que anuncia el reino de Dios. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este versículo del capítulo anterior de Hechos presenta esta sección. Nuestra descripción en 4 partes, indicando que la gente viene de los 4 rincones de la tierra. Ver 11:9. Los dos testigos representan la Iglesia que testifica más que dos individuos. 109. La Iglesia recibió poder para testificar en Pentecostés. Ver versículo 3. Daré a mis dos testigos que profeticen. Comparar con Hechos 1:8, 2:8. 110. 2 es el número para establecer un testimonio. Una constancia de Deuteronomio 17:6. Juan 8:17, 2 Corintios 13:1. Por ejemplo, el Señor envió a sus discípulos de dos en dos. Marcos 6:7. 111. Son descritos como dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 11:4. Ya hemos visto que la Iglesia está simbolizada por candelero en 1:20. Los olivos representan el poder del Espíritu Santo que habían recibido los testigos. Hechos 1:5, 1:8, 2:17. 112. Profetizan durante el mismo periodo, 1260 días, como los adoradores, y que el templo de Dios y su ciudad santa son hollados por los gentiles, 42 meses. Estas 3 designaciones son todas indicativas de la Iglesia. 113. Se levantan de la muerte y pasa por el rapto como ocurre con la Iglesia. 11 al 12. Los dos testigos pueden ser comparados con la bestia de la tierra, el falso profeta. 47. Hay dos testigos y la bestia tiene 2 cuernos. 48. Uno habla la palabra de Dios, verdad, y el otro la del diablo, mentiras. 49. Ambos hacen milagros. 50. Uno es la voz profética de Dios y el otro es el falso profeta. 51. Uno recibe poder de Dios y el otro de dragón. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El trasfondo del Antiguo Testamento está en Ezequiel 40, 2 al 5, 45, 3 al 4 y Zacarías 2, 1 al 10. Compare esto también con la medición de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 15 a 17. En el versículo siguiente, el templo es llamado la ciudad santa. Se le dice que mida el templo y el altar. El templo de Dios es la Iglesia, y bajo el altar están las almas de los mártires. 6, 9. Debe contar los adoradores que están allí. Esto solo puede ser la Iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Está implícito que estos son adoradores de Dios, porque es el templo de Dios el que está siendo medido. Estos están en contraste con aquellos que adoran a la bestia y enfatiza el tema de la adoración que se encuentra en el libro. Note que este es otro censo, mide a los que adoran. El primer censo en Apocalipsis fue también de los redimidos, 7:4. El templo probablemente se refiera a aquellos
que están en la tierra y el altar, a los que están en el cielo. Él cuenta a todos los redimidos que son testigos de Dios. La medición en este caso debería ser considerado como parecido al sellado de los 144.000, 21, 15 a 17, es decir, la preservación, medición en la escritura puede ser simbólico de preparación, ya sea para destrucción o para preservación. Número 35.5, Salmo 66, Isaías 65.7. Pero note que no los protege de la muerte. Ver 11.7. La palabra para templo en griego es naos, que se usa también para describir a la iglesia. 1 Corintios 3.16, 1 Corintios 6.19, 2 Corintios 6.16, Efesios 2.21. A Juan mismo se le dice que mida el templo. Solo a los sacerdotes se le permite entrar al lugar santísimo, pero ahora todos los creyentes pueden entrar. Por lo tanto, esta es un cuadro del nuevo templo, el pueblo de Dios, 1 Corintios 3.16. A Juan se le da una caña para medir el templo. Leski considera que esta es la palabra o el evangelio, en su función de determinar quién está en la iglesia y quién fuera de su límite. Fija una frontera, una línea demarcatoria entre lo que está dentro y pertenece al santuario de Dios y lo que está afuera y es profano. En el capítulo 11 vemos a la iglesia en su relación con el mundo, primero como separados de él, pero luego, sin embargo, sirviendo los propósitos de Dios en el mundo. El patio interior se mide porque contiene la iglesia, así como la Nueva Jerusalén es medida en 21:15. La Nueva Jerusalén es también la iglesia. Había 4 patios en el templo. El patio exterior era para los gentiles. El patio siguiente era para las mujeres judías. Luego había uno para los hombres judíos y uno para los sacerdotes. Y finalmente estaba el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. La barrera entre el sacerdote y el lugar santísimo fue dejada a un lado en la muerte de Cristo, Mateo 27:51. Y ahora todos los cristianos son sacerdotes que pueden entrar en el lugar santísimo. Note que el templo de Jerusalén había sido destruido para el tiempo que Juan escribió esto. ¿Cuál es el significado del altar? Levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran de él. Como yo lo veo, los adoradores son el templo y el altar. Ya hemos visto que el templo representa a la verdadera iglesia, pero ¿y el altar? Creo que la pista en el 5.º sello, especialmente el 6.9, cuando abrió el 5.º sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el Antiguo Testamento la sangre era vertida bajo el altar del holocausto. Levítico 4:7. Esto indica que su muerte por martirio es visto como un sacrificio sobre el altar. La misma palabra para muerto, pazo, es usada tanto para el cordero que fue inmolado, y los mártires. Pazo significa literalmente muerto salvajemente o despedazado. Siguen los pasos de su amo. 1 Corintios 5:7b. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Pedro 2:19-25, 4:1. Considere ahora la tercera copa y la voz del altar en 16:7, que considero es la voz de los mártires. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, que es en respuesta al ángel que dijo: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. 16:5-6.
En ambos casos yo tomo el altar como que es el altar del sacrificio, más que de incienso, sobre el que los mártires sacrificaron sus vidas, es decir, que estaban dispuestos a morir por su fe. Así veo que el altar representa a aquellos que murieron en su fe. En un sentido representa el morir diario al yo que se requiere de los verdaderos adoradores de Cristo. Si miramos a Romanos 12:1, la adoración es ofrecer nuestros cuerpos sobre el altar del sacrificio como un sacrificio vivo, es decir, día a día, siendo el martirio ese sacrificio más alto. Así, el altar del sacrificio está muy conectado con nuestra adoración. En el contexto del próximo versículo 11:2, que habla de persecución, Juan está contando a aquellos que están dispuestos a morir por su fe. Como resultado de la persecución están los dos testigos. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. La Iglesia, el Israel de Dios, ha sido medida para preservarla, pero no a aquellos gentiles afuera de la Iglesia. Ellos no pertenecen al pueblo de Dios y por lo tanto no son medidos. 21, 27, 22, 15. El patio exterior del templo pertenece a los gentiles. En Lucas 21, 23, Jesús dijo que Jerusalén, la ciudad santa, sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Luego de esto habrá señales en la tierra y en los cielos. Y luego viene el retorno de Cristo a la tierra. Los gentiles acá significa las naciones, es decir, el mundo, porque están afuera del patio interior, que es el lugar santísimo, donde moran Dios y la Iglesia. Ezequiel 43, 5 al 7. Ellos pisotean la ciudad santa, lo cual significa que persiguen a la Iglesia, que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 21, 2, hasta que vuelva Cristo. Así como los gentiles pisotean la ciudad santa por 42 meses. La Iglesia es perseguida durante la era del Evangelio por el mundo. Contraste esto con Dios pisoteando a los paganos en su lugar. 14:20, 19:15, la misma palabra en griego, pateo. Los paganos experimentarán la ira de Dios en venganza y justicia. Ellos pisotean la ciudad santa, lo que significa que la profanan. Daniel 11:31. Y también los santos serán perseguidos por la bestia por un tiempo. Tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, o 42 meses. Daniel 7:25, 12:7. Juan tiene en mente la persecución más que la profanación. Vemos más tarde que mata a los dos testigos cuando han terminado su testimonio y dejan sus cuerpos en la calle sin enterrarlos, lo que es una señal de desprecio. Así como los gentiles pisotean la Iglesia, así fue entregado Jesús a los gentiles para ser crucificado. Mateo 20:19. Deberíamos notar que tanto los gentiles como los judíos tomaron parte en la crucifixión de Jesús. Tanto los sumos sacerdotes como sus oficiales representativos de la Iglesia apóstata, ver Juan 19:6, y compare con donde también nuestro Señor fue crucificado, de Apocalipsis 11:8. Y Pilato, representante del mundo gentil, fueron responsables de la crucifixión. Johnson nota que la palabra gentiles, etnos, es traducido en el resto de Apocalipsis como naciones. En la Biblia, NIV. Gentiles debe entenderse mejor entonces como paganos o incrédulos, por también Lesky. También puede notarse que en el tabernáculo, el antecesor del templo, el candelero era colocado en el lugar santo, Hebreos 9:2, al lado del lugar santísimo, así como el candelero es usado como un símbolo de la Iglesia, 1:20, 11:4, y aquí la figura de la ciudad santa es usada para la Iglesia. El punto es que la Iglesia es santa. La palabra santos, agios, tiene su raíz en la palabra santo.
significando personas santas o consagradas. Versículo 2. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este es el mismo tiempo que 29. Los dos testigos profetizan por 1260 días. 42 por 30 igual a 1260. 30. Elías oró que no lloviera 3 años y medio. Ver versículo 6. Y es cuidado por Dios en forma sobrenatural. 31. El tiempo que está la mujer en el desierto, 13, 5, 42 meses. Esto supone 30 días en un mes, y que tiempos y medio tiempo es 3 años y medio. Nota: 42 meses es el mismo tiempo durante el cual los gentiles pisotean la ciudad santa y el periodo en que la bestia ejerce su autoridad. El tiempo que la mujer está en el desierto es un tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el mismo tiempo que menciona Daniel. Daniel 7:25 y 12:7. La mujer se queda en el desierto 1260 días. Y este es el tiempo también de la profecía de los dos testigos. Así, los capítulos 11, 12 y 13 son sincrónicos. Nuestra interpretación de estos capítulos dependerá de lo que representa este periodo. No debemos tomar este periodo como un número literal, porque esto nos permitiría fechar exactamente el día de retorno de nuestro Señor. Una lectura superficial indicaría que esto representa 3 años y medio literales. Estos periodos son todos el mismo periodo. ¿Quién nos dice esto? Examinemos cada aparición de este periodo en Apocalipsis y en el resto de la Biblia. 35. Apocalipsis 11:2. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Jerusalén fue hollada por los gentiles históricamente desde 70 después de Cristo hasta 1967 después de Cristo, cuando Jerusalén estuvo nuevamente en manos de los judíos. La persecución de la Iglesia comenzó cuando Esteban fue martirizado, que fue algo antes. En cualquiera de las dos interpretaciones de la ciudad santa, sea la Jerusalén terrenal o la Iglesia, el periodo de 42 meses comienza poco después de Pentecostés. La ciudad santa es más probablemente una referencia a la Iglesia. Había 42 campamentos de Israel en el desierto. Números 35, 33, 5. Lo que es una posible referencia al tiempo de la Iglesia en el desierto. 36. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Los discípulos recibieron poder para testificar en Pentecostés. Note que al final de su ministerio son muertos durante 3 días y medio antes de que pase por el rapto. 11:12. 37. En 12:6, los 1260 días del tiempo de la mujer en el desierto comienzan después de la ascensión. 38. En 12:13, el tiempos y mitad de un tiempo del tiempo de la mujer en el desierto comienza cuando el dragón es arrojado a la tierra y después que la mujer hubo dado a luz al niño. El dragón perdió su lugar en el cielo cuando Jesús fue crucificado, porque la base de su acusación ya no es válida. Jesús había pagado el precio del pecado. De hecho, Jesús vio a Satanás caer a la tierra durante su ministerio. 39. En 13:5, la bestia ejerce su autoridad durante 42 meses. La bestia ciertamente puede ser identificada con el Imperio Romano del tiempo de Juan. Encuentra su cumplimiento completo cuando aparece el Anticristo. El objetivo principal de Juan es fortalecer al pueblo de Dios para el tiempo de la persecución. Fue escrito para mostrarle al pueblo de Dios lo que ocurriría pronto. 1:1. La palabra pronto cubre toda la era del Evangelio hasta el retorno de Cristo. De lo anterior es claro que el tiempo comienza con la ascensión y dura hasta la segunda venida, y por lo tanto no puede ser igualado con el periodo de 3 años y medio de persecución justo al final. Aunque hay un breve periodo al final de los 3 días,
y medio, cuando parece que la bestia va a triunfar sobre la iglesia y su testimonio en silenciado por 3 días y medio. 11:7. Esto es más probable que equivalga a la segunda mitad de la semana de Daniel, en Daniel 9:27. Este es el mismo tiempo que Daniel permite para que Antíoco Epifanes tiranice Jerusalén, un periodo de gran horror para los judíos, pero no obstante un periodo del tiempo fijo. El término tiempo, tiempos y medio tiempo aparece 2 veces en Daniel. Primero en Daniel 7:25, cuando otro rey va a surgir distinto de los otros, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y en segundo lugar en Daniel 12:6-7. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto ha sido relacionado por algunos con la primera o segunda mitad de la semana de Daniel de 7 años, Daniel 9:27. Ver también la discusión sobre 11:9 deberíamos verlo como el tiempo del testimonio y la persecución de la Iglesia a lo largo de la era del Evangelio. El uso en Daniel indica un periodo intenso de sufrimiento en los últimos tiempos cuando surja el Anticristo. En los dos pasajes de Daniel, citado el primer periodo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo parece corto, Daniel 7:25. En el segundo periodo el tiempo parece largo, Daniel 12:7. En ambos casos los santos parecen estar derrotados pero serán librados, Daniel 7:26-27, 12:1. Deberíamos notar también que este periodo de 3 años y medio es también el mismo tiempo de sequía sobre el cual oró Elías, Primero Reyes 17:1, Santiago 5:17, y el tiempo que fue cuidado milagrosamente por cuervos, y la viuda con su harina y aceite que no se consumieron, Primero Reyes 17:4-16. Así, el periodo de tiempo indica a la vez persecución y cuidado divino. Nuestra interpretación de este periodo de tiempo está claramente sujeto al debate, y es importante porque la interpretación de los capítulos 11, 12 y 13, en lo que este tiempo aparece 5 veces, dependerá de nuestra interpretación de este periodo de tiempo. ¿Indica este periodo un corto tiempo de persecución en los últimos tiempos cuando aparezca el Anticristo, o significa toda la persecución a lo largo de la era del Evangelio? Así como esperamos que aparezca el Anticristo. Primero Juan 2:18. También sabemos que muchos anticristos han venido, así como esperamos que será revelado el hombre de pecado. Segundo Tesalonicenses 2:3. Sabemos que el poder secreto del pecado ya está trabajando. Yo, por lo tanto, propondría que este periodo se refiere a la era del Evangelio en general y la venida del Anticristo en particular. El libro de Apocalipsis debe ser una bendición para los cristianos de todas las edades y no solo para la última generación. Así, por ejemplo, Nerón y Domiciano eran tipos de Anticristo, pero no eran el Anticristo. Hay acuerdo general sobre que los últimos días comienzan con la ascensión, llegando a su clímax con la segunda venida. En la sección que tenemos aquí, el testimonio de la Iglesia comenzó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. Esto continuará hasta que el testimonio de la Iglesia sea silenciado por el Anticristo. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 260 días 22 de cilicio. El templo interior es medido y separado, y como tal testifica al mundo, hay 2 testigos porque se requieren 2 testigos para establecer la veracidad de un testimonio. Deuteronomio 17:6,
Juan 8:17, 2 Corintios 13:1. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2, Marcos 6:7. Los dos testigos profetizan durante el mismo periodo en que los gentiles pisotean la ciudad santa, 1260 días igual a 42 meses, versículo 2. Y durante el mismo periodo en que la bestia ejerce su autoridad, 42 meses, 13:5. El versículo 4 alude a Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, quienes representan la función real y sacerdotal de la Iglesia, 1:6, así como a testificar en el poder del Espíritu Santo, Zacarías 4. El versículo 6 alude a Elías y Moisés, quienes representan la función profética de la Iglesia, Deuteronomio 18:15, 34:10. El versículo 10 los llama los dos profetas. La palabra poder no está en el original griego, pero está implicado. Dice, y daré, didomi, a mis dos testigos que profeticen. Sin embargo, su poder, exousia, es mencionado en versículo 6. Sweat señala el paralelo entre y daré a mis dos testigos que profeticen. Y le fue dado a las naciones y hollarán la ciudad santa 42 meses. Traducción literal de Sweat. El periodo de tiempo es indicado como de 1260 días, lo cual enfatiza el testimonio día a día de la Iglesia. La Iglesia es un testimonio de Jesucristo. Inicialmente debía ser testigos visuales. Hechos 2:32, 13:30, 26:15. La Iglesia testificará al mundo durante la era del Evangelio hasta que Cristo vuelva de nuevo. Versículo 12. Cuando los muertos en Cristo se encontrarán con Él en el aire. Recibieron poder para testificar y profetizar cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo de Pentecostés. Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ver también Marcos 13:9. De acuerdo con el discurso de Pedro en Hechos 2:16 al 21, los últimos días profetizados por Joel comenzaron en Pentecostés cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, declarando la maravilla de Dios. Los dos testigos no son dos individuos, sino la Iglesia que testifica. En versículo 10 son también los dos profetas porque la Iglesia testifica en el poder de Elías y Moisés. Cuando han terminado su testimonio son muertos. Su testimonio es sellado con su sangre, seguido 3 días y medio después por su resurrección y rapto. Su poder está ilustrado en versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Mirando más detenidamente, su poder es el poder de las oraciones del pueblo de Dios. Ver comentarios sobre versículo 6. Se nos dice que son profetas. En versículo 3, daré a mis dos testigos que profetice, pero por 1260 días, vestidos de cilicio. En versículo 6 se nos dice que tiene el mismo poder que el profeta Elías. Y en versículo 10 se nos dice que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Su profecía es decir la palabra de Dios más que predecirla. La profecía será un mensaje de arrepentimiento y, por lo tanto, están vestidos de cilicio, que suele simbolizar humildad y luto. Jonás 3:8, Mateo 4:17, Zacarías 13:4, Jeremías 4:8, Mateo 11:21. Ver el mensaje de Pedro en Pentecostés, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Compare con Juan el Bautista, que fue delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17, que vestía ropa de pelo de camello y predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1-4. Antipas en 2:13 fue un testigo fiel de su fe en Cristo
y fue martirizado en la ciudad donde Satanás vive. Los dos testigos testifican al mundo y cuando han terminado son muertos. Pertenece a un grupo que se dice que testifica en Apocalipsis y especialmente a los mártires. Tenemos ejemplos. Jesús, cuyo testimonio es el libro de Apocalipsis 1:9. El quinto sello revela a los mártires que han sido muertos por el testimonio que había mantenido. 6:9. Están los que vencieron a Satanás por la palabra de su testimonio. 12:11. Son la descendencia de la mujer contra quien Satanás hace guerra, quien obedecen y mantienen el testimonio de Jesús. 12:17. Los hermanos de Juan son aquellos que mantienen el testimonio de Jesús. 19:10. Juan ve las almas de los decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. 24. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos olivos significando una provisión abundante de aceite para sus lámparas, es decir, el Espíritu. Esta imagen viene de Zacarías 4:2. Los dos testigos debían testificar en el poder del Espíritu Santo. La famosa frase, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, viene de Zacarías 4:6. Note también las 7 lámparas del Espíritu Santo mencionadas en Apocalipsis 4:5. Estas son las 7 lámparas sobre el candelero enfrente de la mesa de los panes. Éxodo 40:22. La imagen del candelero está en Zacarías 4:2 y también en Apocalipsis 1:20, donde el candelero es la iglesia. La iglesia es la luz del mundo, Mateo 5:14, y la iglesia es una luz en la oscuridad del mundo, Hechos 13:47. Hay 2 olivos y 2 candeleros, porque se requieren 2 para establecer la veracidad de un testimonio. No significa que solo 2/7 de la iglesia testificará. Es parte del simbolismo del pasaje. Dios derramará su espíritu sobre la iglesia y profetizará. Hechos 2:16 al 21. Esto se cumplió en Pentecostés y se está cumpliendo a lo largo de la era de la iglesia y se cumplirá nuevamente antes que aparezca el anticristo. Deberíamos notar también que es el testimonio público de la iglesia. Versículo 10. Porque los 2 profetas atormentaban a los moradores de la tierra. Ellos profetizan, es decir, dicen la palabra de Dios. Los 2 ungidos que sirven a Dios son Zorobabel y Josué, que representa la función real y sacerdotal del ministerio. Egeo 1:1, Zacarías 4. En Apocalipsis 1:6 los santos son mencionados como reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Elías y Moisés se refieren más adelante al ministerio profético. Versículos 5:6. Apocalipsis 1:6, 5:10 y 20:6. Se refieren todo al ministerio profético. Ver también 11:18, 16:16, 18:20, 18:24, 22:9. Considere la siguiente referencia a la Iglesia y al Espíritu Santo como testigos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Nota, esto fue justo después de Pentecostés, o la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15, 26, 27. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 18 al 20. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El fuego se refiere a la palabra de Dios. Jeremías 5:14. Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y lo consumirá. Ver también Jeremías 23:29. Así, los dos testigos testifican el poder del Espíritu con la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra van juntos porque el Espíritu es el Espíritu de verdad y la palabra es la verdad. Ver también Efesios 6:17. Cuando la iglesia en Hechos fue llenado con el Espíritu, hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. La bestia de la tierra tiene un fuego falso. 13:13. Nada puede dañarlo mientras están testificando, porque tiene la autoridad de Cristo. Lucas 10:19. Esto es una referencia también al profeta Elías, segundo Reyes 1:10, en que Elías hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera a sus enemigos. Note que Jesús retó a sus discípulos cuando quisieron hacer descender fuego del cielo para destruir a los que no lo recibieron. Así que no debemos tomar esto en forma literal. Lucas 21, 12-19 muestra que los santos serán perseguidos, pero esto resultará en que serán testigos a sus perseguidores y que se les darán palabra y sabiduría que ellos no podrán resistir ni contradecir. Aquellos que traten de dañarlos son los que rechazan su testimonio y por lo tanto lo rechazan a Cristo y a Dios. Lucas 10:16. Son estas palabras las que condenarán a sus perseguidores que no arrepienten. Juan 12:48. El que rechaza al Hijo permanece bajo la ira de Dios. Juan 3:36. Vemos al principio de la secuencia de las trompetas que, en respuesta a las oraciones de los santos, el fuego del altar fue arrojado a la tierra. 8:5. Aquellos que rechazan el testimonio de la iglesia morirán en el lago de fuego. Nota, mientras que sale fuego de la boca de los dos testigos, sale agua de la boca del dragón. 12:15. Blasfemia de la boca de la bestia. 13:6. Rana de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. 16:13. Versículo 6a. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. En 11:3 dice que estos testigos recibirán poder. Aquí se lo describe. Tienen poder para impedir la lluvia. Tienen el mismo poder profético que Elías. Primero Reyes 17:1. Santiago 5:16-18. Quien tenía el poder para impedir que llueva durante 3 años y medio. Ellos profetizan durante 1260 días, versículo 10, es decir, 42 meses. Versículo 2. El mismo tiempo que los gentiles pisotean la ciudad santa. Y 42 meses es lo mismo que los 3 años y medio que Elías oró que no lloviera. Santiago comenta que la oración del justo es poderosa y efectiva, y luego da el ejemplo de Elías. Ya hemos visto el poder de las oraciones de los santos en el preludio a las 7 trompetas. El poder, entonces, es el poder de las oraciones de la iglesia, que hemos visto junto con el incienso que sube ante Dios. 8:4. Este periodo representa el tiempo desde la ascensión hasta la segunda venida, que es también la gran tribulación o la persecución. Este es el mismo tiempo durante el que Dios cuida a la iglesia. Durante los 3 años y medio de sequía, Elías fue cuidado en forma milagrosa por Dios. Los cuervos le traían comida y la harina y el aceite de la viuda no se consumió. Primero Reyes 17:4-16. Note que tiene este poder solo durante el tiempo en que profetiza. Cuando termina de profetizar son muertos. Versículo 7. Compare esto con el ministerio de Juan el Bautista, que fue delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Su mensaje era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 3:2, y fue preso y luego decapitado. Mateo 14:3. Versículo 6b, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Vemos aquí los resultados de las oraciones de la Iglesia manifestados en el mundo a través de, por ejemplo, las 7 trompetas. Tiene el poder de convertir el agua en sangre. Compare con la segunda trompeta en 8:8, y de herir la tierra con todo tipo de plagas. Segunda copa 16:3. Tiene el mismo poder que Moisés, de herir a la tierra con todo tipo de plaga. Éxodo 7:19. Considere las 10 plagas sobre Egipto, en las que Moisés intervino. En Deuteronomio 34:10, Moisés es llamado un profeta. Su poder se extiende sobre la tierra y el mar, y por lo tanto cubre toda la tierra. Ver comentarios sobre 10:2. Su testimonio es a toda la tierra. Ver versículo 9:10. Aún para los mercaderes y navegantes del capítulo 18. Hemos visto anteriormente que las 7 trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. 8:5. Al igual que las 7 copas o plagas. Qué terribles son los resultados de las oraciones de los hijos de Dios. Santiago 5:16-18. El Señor estaba trabajando con su testimonio, que confirmó con señales y maravillas. Marcos 16:20, Hechos 14:3. Cuando la Iglesia actúa en su capacidad oficial, su poder es real. Ver Mateo 16:18-19, 18:18-20, Juan 20:23, porque está actuando bajo la autoridad de Cristo mismo. Lucas 10:16-19. Ver Mateo 16:19 acerca del poder de desatar y de atar. Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración. Mateo 17:3, Lucas 9:29. Ellos representan los ministerios sacerdotales y proféticos de la Iglesia. Los 2 olivos aluden a Josué y Zorobabel, quienes representan el ministerio sacerdotal y real de la Iglesia. Ya hemos visto a la Iglesia descrita por Juan como hecha por Jesús para ser rey y sacerdote para servir a Dios. 1:6. Aquí vemos a la Iglesia que sirve a Dios en su autoridad delegada. Nota, Elías fue transportado al cielo al final de su ministerio. Segundo Reyes 2:11, 11:12. Pink destaca que hubo 2 testigos ante Faraón, Aarón y Moisés, sacerdote y profeta, que realizaron las señales milagrosas. Faraón es uno de los tipos del Antiguo Testamento del Anticristo. Pink da los siguientes tipos del Antiguo Testamento del Anticristo: Caín, Lamec, Nimrod, Génesis 10:8-9, Primero Crónica 1:10, Miqueas 5:6, Kedorlaomer, Génesis 14, Faraón Abimelech, Génesis 20:2-21-32, 26:1-26, Jueces 9:1-10, Segundo Samuel 11:21, Salmo 34:1, Saúl Goliat, Absalón Herodes. A esto yo agregaría a Nabucodonosor, que es usado como un tipo en Apocalipsis. Considere que fue convertido en una bestia, la estatua de oro y el horno de fuego. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Hasta que hayan finalizado su testimonio son inviolables. Versículo 5. Los versículos anteriores muestran que el testimonio de la Iglesia será poderoso en los últimos días. El Evangelio será predicado a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y habrá convertidos. 7:9. Aunque no sea numéricamente fuerte, el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo como un testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. Aquí encontramos que cuando haya finalizado su testimonio, la bestia surgirá del abismo, infierno, y matará al testigo de la Iglesia. Su sangre sella su testimonio.
La muerte de la iglesia testificante es probable que sea lo que se le dijo a Daniel en respuesta a la pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel 12, 6b. Será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Se dan más detalles de este versículo con la bestia del mar, abismo, en el capítulo 13, cuando guerrea contra los santos y los vence. 13:7. Daniel 7:3, 7:21. Y la bestia de la tierra que hizo que todos los que se rehúsan a adorar a la imagen sean muertos. 13:15. Su ministerio se parece al de Cristo, que no podía ser tocado hasta que llegó su tiempo, y que fue traicionado por Judas cuando Satanás entró en él. Lucas 22:3, Juan 13:27. Esta es la primera mención de la bestia del abismo, que es descrita más adelante con más detalle. Apocalipsis 13:17. La persecución seguirá a la predicación de la palabra, pero durante la predicación habrá protección divina. Ve la advertencia de Jesús sobre la persecución cuando envía a los 12 en Mateo 10:22. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Jesús nos enseña a no estar sorprendidos por la persecución. Este es el mensaje de Apocalipsis. Esta es la misma bestia que en Apocalipsis 17:8, que saldrá del abismo e irá a su destrucción, y que es también la misma bestia que la que sale del mar, en 13:1, y guerrea contra los santos y los vence, en 13:7. Compare también el tiempo durante el cual los dos testigos profetizan, 1260 días, 11:3, y el tiempo en que la bestia ejerce su autoridad, 42 meses, 13:5. No deberíamos sorprendernos que la bestia venza y mate a los testigos. Esta es una de las principales advertencias del libro, que los santos deben estar preparados y esperar morir por la fe. Así como Cristo murió en obediencia al Padre, pero al hacerlo obtuvo victoria sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, también nos muestra que el resultado final es la derrota del enemigo y la dicha para los santos. Otro punto de la vista sobre este versículo es que representa el final de la proclamación del Evangelio sobre la tierra, y luego surgirá el anticristo por un tiempo breve, durante el cual no habrá predicación, y luego vendrá Cristo para reivindicar a sus elegidos. Mateo 24:14. Está claro a partir del contexto que este evento ocurre todo tiempo antes de que Cristo venga de nuevo. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia, la bestia del infierno ha estado viniendo y persiguiendo al pueblo de Dios. En Daniel, aquellos que no quieren adorar a un Dios falso son echados al horno o arrojados a los leones. Daniel 3:1, 6:1. Sin embargo, Apocalipsis aclara que hay un horno mucho peor para los que adoran a la bestia. 14:9. 20:15, 21:8. Versículo 8. Y su cadáver estará en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La calle de la gran ciudad está en contraste obvio a la gran ciudad de la Nueva Jerusalén, a lo largo de la cual crece el árbol de la vida. 22:1-2. La gran ciudad es el mundo. Ver el versículo 9. Figurativamente, a la ciudad se le llama Sodoma, es decir, maldad; Egipto, es decir, opresión; y Jerusalén, es decir, persecución. Jerusalén, aparte de crucificar a Jesús, fue también la ciudad que apedreó a los profetas. Mateo 23:37. Esta es una ciudad compuesta, descrita como Babilonia la Grande, más adelante en Apocalipsis 17:18. Aquí es donde también el pueblo de Dios debe predicar el Evangelio, donde hay maldad, opresión y persecución, es decir, el nuevo mundo al que fue enviado Jesús. Juan 17:18. Piense en Rusia o China.
La gran ciudad es Babilonia. En 16-19 vemos la gran ciudad partida en 3 partes como resultado de la 7ª copa. Los reyes de la tierra hacen luto por su destrucción en 18:10. Nínive también es un ejemplo de la gran ciudad, Génesis 10:12, Jonás 1:2. Babilonia, el sistema mundial, se encuentra ebria con la sangre de los santos, 17:6, y juega un papel importante en perseguir a los santos, como lo hacen la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 13. La referencia a la ciudad donde también nuestro Señor fue crucificado es un recordatorio que sus discípulos deben tomar su cruz y seguirlo aun cuando conduzca a la muerte. Es también indicativo de la falsa religión. Gálatas 4:25-26, porque fueron los oficiales religiosos los que querían que Jesús fuera crucificado. Mateo 26:3-4. Juan 19:6, 19:15. Versículo 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Note la descripción de 4 partes, indicando que vienen de los 4 rincones de la tierra, es decir, gente de todo el mundo. Esto confirma la universalidad de la gran ciudad. Esta es la misma gente a la que deben predicar. Los 3 días y medio contrastan con los 1260 días en versículo 3, es decir, 3 años y medio. Es un tiempo corto. Compare esto con los 10 días de Apocalipsis 2:10. Esto puede ser comparado con los 3 días que Jesús estuvo en la tumba después de los 3 años de ministerio. Rehusar el entierro es una señal de desprecio. Note que los redimidos también vienen de estos grupos de personas. Algunos se convierten, gloria a Dios, 5:9, 7:9, 13:7, 14:6. Los 3 días y medio son también media semana y podría estar conectado con la media semana de Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las semanas de Daniel, ver Daniel 9:24, se suele interpretar como años. Así, media semana sería 3 años y medio, los 1260 días durante los que profetizan los 2 testigos. Así, los 2 testigos profetizan durante una media semana de años y están muertos durante media semana. Si tomamos esta interpretación, entonces los 3 días y medio podrían corresponder a 42 meses o media semana de años, durante el cual la bestia ejerce su autoridad. 13:5. También podría explicar por qué se menciona los 1260 días en 12:6, cuando la mujer huyó al desierto para ser cuidada por Dios, y luego cuando el dragón había sido arrojado a la tierra y la mujer vuela de nuevo al desierto para ser cuidado por Dios por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, fuera del alcance de la serpiente. Primera media semana. 11:2. La ciudad santa pisoteada por los gentiles durante 42 meses. 11:3. Los 2 testigos profetizan durante 1260 días. 12:6. La mujer es cuidada por Dios por 1260 días. Segunda media semana. 13:5. La bestia ejerce su autoridad durante 42 meses. 11:9. Los 2 testigos quedan tirados muertos en la calle de la gran ciudad durante 3 días y medio. 12:14. La mujer cuidada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La descripción cada pueblo, tribu, lengua y nación es usada también para 4 descripciones del origen universal de los salvados. 5:9, 7:9. 5. Es el mismo grupo al cual el ángel tiene un evangelio eterno para proclamar. 14:6. 6.
Es el mismo grupo sobre el cual la bestia tiene autoridad. 13:7. En otras palabras, lo que se salvan finalmente vendrá de todos los grupos de personas de la tierra. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habrán atormentado a los moradores de la tierra. Enviarse unos a otros regalos es una parodia de Purim, cuando los judíos celebraban el alivio de sus enemigos que trataron de que fueran muertos todos los judíos. Ver Esther 9:22. Después que los hijos de Israel dejaron Egipto, estaban contentos porque el terror de Israel había caído sobre ellos. Salmo 105:38. Al igual que en otros pasajes, parece haber un gran desencadenamiento de persecución del fin cuando el testimonio de la Iglesia se silenciará. Aquí los dos testigos son llamados profetas, Moisés y Elías, es decir, el testimonio profético de la Iglesia que atormentaba a los habitantes de la tierra. Ver versículos 5 y 6. Este versículo muestra la ira de las naciones. Los profetas son recompensados en 11:18. En su hora, así como las autoridades tuvieron su hora cuando la crucificaron a Jesús. Lucas 22:53. Y el mundo se regocijó sobre él. Juan 16:20. En este punto el poder de las tinieblas parece haber triunfado, de la misma forma que Satanás parecía haber triunfado cuando Jesús fue crucificado. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:51. Los malvados, los que son los enemigos de los santos, se llenarán de terror cuando Dios reivindique a los elegidos, levantándolos de la muerte. El triunfo de la maldad tendrá poca duración, así como el triunfo de Satanás sobre Jesús fue convertida en derrota cuando Dios lo levantó de los muertos y demostró la caída de Satanás. En 13:7 también encontramos que a la bestia se le dio poder para guerrear contra los santos y para vencerlos, pero en 15:2 encontramos aquellos que habían sido victoriosos sobre la bestia y su imagen, y sobre el número de su nombre. Su victoria fue haber sido fieles hasta la muerte. Satanás no tiene respuestas a eso. Cuán a menudo el mundo se ha regocijado porque ha destruido el testimonio de la Iglesia, hasta que el Espíritu de Dios sopla nueva vida en la Iglesia, que redescubre las grandes verdades del Evangelio, y como un ave fénix de la ceniza se levanta ante el terror de sus perseguidores. La sangre de los mártires es el semillero de la Iglesia, para usar la gran frase de Tertuliano. Compare esto con la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Ezequiel 37:6. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:9-10. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esta es una clara referencia al rapto que coincide con la segunda venida. 1 Tesalonicenses 4:15-17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta no es ningún rapto secreto. La palabra clave es nube. Las nubes casi siempre están asociados con la presencia de Dios o la segunda venida. 1:7, 14:14, Ezequiel 33, Daniel 7:13, Joel 2:2, Sofonía 1:15, Mateo 24:14. Después de predicar el Evangelio a todas las naciones,
Es decir, que la Iglesia ha terminado su testimonio. Ver versículo 7. Vendrá el fin. Mateo 24, 14. Elías, según que los testigos están modelados, fue llevado al cielo en un torbellino. Segundo Reyes 2:11. Esta sección clarifica uno de los puntos principales de Juan, aun cuando se requiere de los santos que sean fieles hasta la muerte, como su amo. 2:10, 2:13. Ellos resucitarán como Él lo hizo. Esto parodia la vida de Cristo. Ellos murieron, pero no fueron enterrados por 3 días y medio. Volvieron a la vida y ascendieron al cielo. Note la similitud de su ascensión con la del Señor. Hechos 1:9. Ellos sellan su testimonio con su sangre, y el Señor confirma su testimonio levantándolo de la muerte. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 7,000 es simbólico y tiene la intención de indicar un número completo. En 16:19 la gran ciudad es partida en 3 partes. Los sobrevivientes estaban aterrados cuando los 2 testigos volvieron a la vida de nuevo por el terremoto. Están tan aterrorizados que le dan gloria a Dios nuevamente. Esto recuerda el terror del 6º sello, 6:12. Pero para entonces Dios muestra su poder terrible y es demasiado tarde para arrepentimiento. El tiempo del juicio ha comenzado. Versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. La mayoría de los traductores traducen pronto como rápidamente. Esta oración ha sido colocada aquí para mostrar que el testimonio de la Iglesia dura hasta la 7ª trompeta, que anuncia el tiempo de la ira de Dios y el juicio, con el arrepentimiento no más posible. 11:18. La sección sobre los 2 testigos queda entre la 6ª y la 7ª trompeta. Este versículo también introduce el tercer ay, es decir, la 7ª trompeta que anuncia el reino de Cristo y el juicio. El tercer ay viene enseguida después del segundo ay. Hay un juego de palabras acá. El tercer ay viene así como Cristo viene pronto. Ambos coinciden. Si te ha gustado le puedes dar a la campanita y un like así. Y si quieres dejar un comentario también me puedes dejar te puedes dejar un mensaje en el número de teléfono 624-593636.